Que Dios les bendiga a todos en esta hora. De verdad es un hermoso privilegio poder estar de nuevo con ustedes compartiendo este hermoso tiempo en el cual aprendemos de la palabra del Señor. Hemos estado hablando durante las semanas anteriores acerca del tema general de la oración y esta noche vamos a continuar con este tema. Definitivamente todos sabemos que orar es hablar con Dios y como en toda conversación, es una comunicación en dos vías. Dios es un excelente comunicador con nosotros. Todos sabemos que Él nos escucha cuidadosa y atentamente y luego nos responde de acuerdo a sus propósitos en nuestra vida. La pregunta es, ¿somos nosotros buenos comunicadores? ¿Escuchamos lo que Dios quiere decir? Cuando Él nos da una respuesta, ¿nosotros estamos atentos para escucharla? De hecho, Dios nos responde de tres formas: sí, no o espera, todavía no. De otra forma, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Venimos con un listado de pedidos o traemos una palabra de gratitud, una palabra de adoración, una palabra de profunda y agradecimiento a nuestro Dios? ¿O simplemente venimos a pedirle? Esta noche vamos a hablar de los tipos de oración. Precisamente la Biblia habla de diversas formas como los hombres de Dios se han dirigido a su Creador. Únicamente en la epístola a Timoteo, Pablo menciona 4 formas como nos podemos dirigir a Dios. Y disperso en la Escritura encontramos otras maneras de cómo nosotros podemos hablar con nuestro Dios. Específicamente, eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas semanas. Cuando hablamos con Dios, hay diversas formas como nosotros podemos empezar una comunicación con Él. Y vamos a hablar de la primera. Una oración de adoración. Cuando hablamos de la oración de adoración, es específicamente la reverencia, el honor y el homenaje que damos a Dios por su naturaleza. Es decir, implica dar reconocimiento de las perfecciones divinas, es alabar a Dios por quien Él es. Y definitivamente en la Escritura nosotros encontramos ejemplos de hombres, de grandes hombres de Dios, que han tenido este hábito de adorar a Dios como algo definitivamente propio de su vida devocional. Y vamos a ir un poco al inicio de la creación. La Biblia habla que Caín y Abel trajeron una ofrenda delante de Dios, trajeron de lo mejor que ellos tenían. Abel, obviamente, por ser pastor de ovejas, trajo lo mejor que tenía de su rebaño. Caín, que era labrador de la tierra, trajo de lo mejor también de la tierra. E hicieron un altar. Esto es un acto de adoración, es decir, que desde los inicios de la humanidad, ya el hombre desea, anhela adorar a Dios. Un poco más adelante vemos que Abraham, cuando fue llamado de Ur junto con su familia, llegaron a Harán y ahí dejó al resto de su familia, solo tomó a su esposa Sara y a su sobrino Lot y salieron hacia la tierra de Canaán. La Biblia describe que cuando Abraham llegaba a un lugar específico, plantaba su tienda e inmediatamente levantaba un altar. Ese altar era el lugar donde se encontraba con Dios en adoración. Luego tenía que moverse a otro lugar porque era pastor de ovejas, tenía rebaños, tenía ganados, y entonces tenía que moverlos para llevarlos a mejores pastos. Movía su tienda, movía a toda su familia, a todos sus criados, y de nuevo, cuando llegaba a ese nuevo lugar, plantaba de nuevo sus tiendas y otra vez levantaba un altar. Abraham tenía en su costumbre devocional, en su costumbre de todos los días, estar en la presencia de Dios en adoración. Más adelante, en la ley, Moisés describe la forma como debe hacerse el altar
y adicionalmente erige el tabernáculo como el centro de adoración para todos los israelitas. Cuando iban en el desierto, el tabernáculo obviamente sabemos que estaba en el centro del campamento. Cuando llegaron a la tierra prometida, inicialmente estuvo en Silo, en la ciudad de Silo, y todos los israelitas estaban en la obligación de venir a ese lugar al menos 3 veces al año, que eran 3 fiestas obligatorias para ellos, pero podían hacerlo en todas las fiestas que estaban establecidas para ellos. Pero al menos 3 veces al año tenían que venir a Silo, que era el centro, el lugar de adoración. Ahí estaba el tabernáculo. Más adelante, cuando Salomón erige el templo, el centro de adoración fue movido a Jerusalén y los israelitas tenían que subir a Jerusalén a adorar, porque ahí estaba el centro de adoración a nuestro Dios. Y definitivamente, como nosotros sabemos, uno de los más grandes adoradores de todos los tiempos es el rey David. Y en los salmos que escribió, vamos nosotros a encontrar una gran cantidad de expresiones de adoración a Dios. Nosotros sabemos que David fue descrito por Dios como el hombre que tenía o que era conforme a su corazón. Y una de las características, de las cualidades que hacían a David conforme al corazón de Dios es que quería estar cerca de su Creador. Y lo hacía a través de la adoración. Así, por ejemplo, David tiene muchos salmos y entre otros el Salmo 8, capítulo 8, versículo 1 dice: «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra». En el Salmo 9:1, por ejemplo, él dice: «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo». Y por ejemplo en el Salmo 150 nos llama a todos y a toda la creación a alabar a Jehová. Dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Esa expresión del corazón de David muestra precisamente que él tenía como costumbre, como hábito, como parte de su devoción, de su vida devocional, la adoración a nuestro Dios. Y precisamente, hermanos, cuando ya viene a la aplicación a nuestra vida, específicamente nosotros tenemos ahora una ventaja extraordinaria, una bendición extraordinaria, y es que no tenemos que subir a una ciudad específica para adorar. No tenemos que esperar una fiesta programada para adorar. No tenemos que levantar siquiera un altar de piedra para adorar. En donde sea que estemos, podemos levantar un altar de adoración a nuestro Dios. En donde sea que estemos, podemos adorar a nuestro Dios, como dije antes, por su grandeza, por su naturaleza, por sus características, por sus cualidades, por quien Él es. Una de las razones entre las que Dios nos creó es precisamente porque Él quiere que nosotros le adoremos. Dios ama que nosotros le adoremos. A Dios le encanta que nosotros le adoremos, que nosotros dediquemos tiempo para adorarle, para expresarle nuestra gratitud a Él. Y vean ustedes qué tan importante es la adoración. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 5, se describe la adoración celestial. La Biblia dice que en el centro está un trono y hay alguien sentado en ese trono. Nosotros sabemos que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. A la derecha está sentado su Hijo. Y rodeando el trono hay 4 seres vivientes que no cesan día y noche de decir: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos 4 seres vivientes permanentemente están adorando a Dios.
Rodeando a los 4 seres vivientes hay 24 ancianos que tienen coronas en sus cabezas. Y cada vez que los seres vivientes expresan adoración a Dios, los 24 ancianos se postran, se quitan las coronas de sus cabezas y las arrojan a los pies del que está sentado en el trono. Pero adicionalmente, rodeando a los 24 ancianos, hay multitudes y multitudes y multitudes de ángeles que están alabando y adorando a nuestro Dios. Y, por ejemplo, en Apocalipsis 5:11 dice la Biblia: esta es la expresión de todos los ángeles adorando al Creador. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la adoración que Dios y el Cordero reciben permanentemente en el cielo. Vean ustedes qué interesante, qué importante es la adoración. Y nosotros que fuimos creados, Dios nos creó, y como ya lo decía, vean ustedes, vamos a repasar un poco lo que he mencionado. Cuando Dios nos creó, puso en nosotros ese deseo genuino y profundo de querer adorarle, porque a Él le encanta que le adoremos. Y ya desde los primeros padres, porque Abel y Caín aprendieron a adorar a Dios estableciendo un altar, lo aprendieron de sus padres. Lo más probable es que sus padres, Adán y Eva, también establecieron altar de adoración a Dios. Y luego los patriarcas, todos los hombres, los grandes hombres de Dios, han dedicado tiempo para adorarle, han dedicado tiempo para expresar desde lo profundo, desde las fibras más profundas de su corazón, expresar esa gratitud, esa alabanza, esa adoración a nuestro Dios. Y mis hermanos, ahora nosotros tenemos el privilegio que podemos acceder al trono de la gracia desde cualquier lugar donde nosotros estemos. Nosotros podemos establecer un altar en donde quiera que nosotros estemos. Puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestro trabajo, puede ser yendo por el camino. Podemos establecer un altar y adorar a nuestro Dios. Simplemente basta que tengamos esa disposición y esa gratitud a nuestro Dios y le adoremos y le alabemos. Ese altar es ese lugar donde, despojados de todo, donde siendo quien realmente somos, expresamos a Dios con nuestros labios esa alabanza que Él se merece, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, podemos usar la oración de adoración en nuestro día a día, como parte de nuestro devocional, como parte de como parte especial, digamos, para que apartamos un tiempo especial únicamente para adorar. Lo podemos usar de dos formas. De hecho, los tipos de oración que vamos a ver a lo largo de estas semanas, podemos hacerlo así, de dos formas. Primero, lo podemos ocupar en nuestro devocional diario y ocupar un tiempo especial para cada una de ellas y usarlas todas. O dedicar un tiempo particular para cada una de ellas y entonces dedicarnos solamente a ese tipo de oración. Entonces, para resumir, mis hermanos, el primer tipo de oración que podemos nosotros poner en práctica ahora mismo es la oración de adoración, en donde expresamos a Dios nuestra alabanza por quien Él es, porque lo merece, porque es nuestro Dios digno de recibir toda gloria
toda honra, todo honor. Amén. El segundo tipo de oración, mis hermanos, que quiero que platiquemos esta noche, es la oración de confesión. Nosotros sabemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y la Biblia dicta qué es lo correcto para nosotros. La Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y cuando nosotros fallamos en hacer lo que la Biblia dice que hagamos, o hacemos lo que la Biblia dice que no hagamos, entonces cometemos un pecado, cometemos una falta, nos desviamos, desobedecemos delante de Dios. Y en la Biblia se expresa cuál es el procedimiento correcto cuando nosotros hemos desobedecido delante de Dios. El principio bíblico lo encontramos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El principio bíblico entonces es el siguiente. Nosotros somos llamados a obedecer la Biblia, a obedecer la Escritura, que es la palabra de Dios. Y ese es nuestro propósito, ese es nuestro profundo deseo y es lo que hacemos todos los días. Sin embargo, por casualidades de la vida o por razones que a veces están fuera de nuestro control, desobedecemos la palabra de Dios. Y entonces, lo que debemos hacer es inmediatamente acudir a nuestro Padre Celestial confesando nuestros pecados, porque tenemos la certeza que Jesucristo va a interceder por nosotros como nuestro abogado. Ese es el principio bíblico. Y en verdad, la oración de confesión puede ser realizada cada vez que nosotros seamos conscientes, cada vez que nosotros nos demos cuenta que hemos desobedecido delante de Dios. Una de las oraciones de confesión más famosas que están contenidas en la Escritura es el Salmo 51, que es la oración de confesión del rey David. Ya todos sabemos que David era el rey de Israel, de hecho el mejor rey de todos los tiempos de Israel, pero en una ocasión que tenía que estar en la batalla se quedó, pues por alguna razón, se quedó en la ciudad y fue tentado y cometió adulterio con la esposa de uno de sus hombres de confianza, con uno de sus valientes, de los de su equipo más cercano. Y obviamente, pues eso desagradó totalmente a Dios. Pero David quiso mantenerlo en secreto. A los días, la mujer que se llamaba Betsabé le hace saber que ha quedado embarazada. Entonces David siguió e insistió en querer cubrir su pecado y mandó a llamar al esposo de la mujer al campo de batalla y le insistió que bajara, que descendiera para cohabitar con su esposa y iba a quedar cubierto el pecado. Sin embargo, el esposo no quiso bajar, lo mandó David de nuevo al frente de la batalla y ordenó que lo pusieran en el lugar más peligroso y lo dejaran solo para que muriera. David cometió un doble crimen, un doble pecado, el asesinato de Urías y también el adulterio con la esposa de él. Y pareció que todo había quedado así, que nadie se había dado cuenta. Sin embargo, Natán el profeta llegó donde David, lo confrontó y le dijo: tu pecado no está oculto delante de Dios. En ese momento David escribió el Salmo 51. Y definitivamente este salmo nos da muchísima luz acerca de cómo debe ser la oración de confesión. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 51. David se sintió totalmente culpable, fue confrontado y en ese momento
expresó lo siguiente. De hecho, este salmo contiene los 3 elementos que debe tener toda oración de confesión. Dice en primer lugar, Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El primer elemento que debe tener toda oración de confesión es el elemento de, específicamente eso, confesión. Eso fue lo que hizo el rey David, confesar delante de Dios y decirle, ponerse de acuerdo, ponerse en total acuerdo con Dios y decirle, oh Dios, confieso que he pecado, confieso que esto que he hecho está mal delante de ti, que confieso que esto que hice, tu palabra me manda que no lo haga. Y es exactamente lo que dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El salmista le está diciendo al Señor, Dios, yo reconozco que he pecado, reconozco que he fallado. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando confesamos nuestro pecado. Entonces, el primer elemento de esta oración es la confesión. Es decir, es reconocer que nosotros hemos cometido algo que está prohibido por Dios y que somos culpables. Es reconocer que nosotros somos 100% responsables por lo que hicimos. Porque a veces, mis hermanos, nosotros tendemos a culpar a otras personas o culpamos a las circunstancias de lo que nos ha sucedido en la vida, pero tenemos que venir delante de Dios confesando nuestro pecado y a la vez, inmediatamente, haciéndonos 100% responsables de lo que hemos cometido. Por eso es que el proverbio dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ese proverbio también tiene algunos de los elementos que debe incluir la oración de confesión. El segundo elemento que debe tener la oración de confesión es el elemento de pedir misericordia y perdón. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En otras palabras, le está pidiendo perdón, le está pidiendo gracia y perdón. Es decir, este es el segundo elemento que debemos incluir en nuestras oraciones de confesión. Y en tercer lugar es el arrepentimiento. Eso lo dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, le está diciendo el salmista al Señor, yo quiero que tú me ayudes a cambiar y que lo que he hecho no vuelva a suceder. De hecho, la palabra arrepentimiento tiene muchas connotaciones, pero una de ellas es cambiar de rumbo, es decir, hacer un giro. Si yo iba en una dirección, cambiar 180 grados e ir en otra dirección, a fin de no volver a cometer lo que nos llevó a desobedecer a Dios. Entonces, mis hermanos, la oración de confesión debe ser hecha cada vez que nosotros sintamos, cada vez que nosotros nos demos cuenta que hemos cometido. No esperar, porque a veces nos sucede que nos damos cuenta que fallamos delante de Dios y queremos esperar y dejar que el tiempo pase. En el momento en que nosotros nos demos cuenta que hemos desobedecido a Dios, en ese momento vamos a hacer una oración de confesión. No importa que estemos en el carro, no importa que estemos en el trabajo, no importa que estemos yendo por el camino, no importa por dónde estemos. En ese momento es necesario ponernos de acuerdo con Dios y decirle en primer lugar, Señor, confieso que he pecado, reconozco que lo que hice está mal delante de ti. En segundo lugar, te pido perdón, porque yo sé que tu palabra dice que si pedimos perdón, la sangre de tu Hijo Jesucristo me va a perdonar de todos mis pecados. Y en tercer lugar, te pido, me arrepiento, te pido que me ayudes a que esto no vuelva a pasar en mi vida. Y de esa manera, mis hermanos, estamos confesando delante de Dios. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer? Pues tantas veces como fallamos. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? En todo momento.
que fallemos. Y la Biblia dice específicamente en el pasaje que leímos de la epístola de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, todos fallamos, de una o de otra forma. Y podemos, en ese momento en que hemos desobedecido a Dios, usar, hermanos, esta oración de confesión para arreglar nuestras cuentas delante de Dios. Así que estas son las dos tipos de oración que vamos a platicar esta noche. Para hacer un resumen, mis hermanos, decía que los diversos tipos de oración que vamos a estar platicando los podemos utilizar como parte de nuestra vida devocional. Es decir, hoy que yo voy a dedicar 1 hora o 30 minutos a orar, puedo usarlas todas. O dedico este tiempo y digo, hoy solamente voy a hacer adoración a Dios. Hoy voy a dejar mi lista de peticiones por un lado y quiero únicamente adorar a Dios. Hoy solamente quiero expresar a Dios mi gratitud. Hoy solamente quiero alabar a Dios. Hoy solamente quiero darle al Señor por esa adoración por quien Él es. Así lo podemos hacer. Y decía, mis hermanos, que la adoración debe ser una práctica, una disciplina diaria en nuestra vida devocional. Porque Dios ama que le adoremos y nos diseñó, nos creó para que nosotros le adoremos. Y los ejemplos que todos los hombres de Dios nos han dado es que han sido adoradores. Y nosotros tenemos una bendición inmensa, una bendición grandiosa de poder tener el tiempo, de poder tener el espacio ahora mismo, acá mismo, para levantar un altar de adoración a Dios. Y tenemos la certeza que esa adoración va a llegar hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. El segundo tipo de oración que hemos platicado esta noche, mis hermanos, es la oración de confesión. Y nosotros sabemos que somos falibles, que por diversas circunstancias nosotros podemos desobedecer delante de Dios. En ese mismo momento que nosotros nos demos cuenta, o incluso, mis hermanos, pidamos perdón por aquellos pecados que ni siquiera nos dimos cuenta que desobedecimos a Dios. El salmista lo dice en el Salmo 19:2. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Porque a veces, mis hermanos, nosotros cometemos fallos, desobedecemos a Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Aún por esas cosas que no nos dimos cuenta que desobedecimos, o aún, hermanos, la Biblia dice también que cuando no hacemos lo que debemos hacer, también nos cuenta como pecado. Entonces pidámosle a Dios perdón por esas cosas. ¿Cuándo lo podemos hacer? Todo el tiempo, mis hermanos, porque somos falibles y todo el tiempo estamos desobedeciendo delante de Dios. Y sobre todo cuando nos damos cuenta, en el preciso momento que nos dimos cuenta, lo que hice no estuvo bien, en ese momento dediquemos unos minutos para elevar una oración a Dios. No esperemos. En ese momento podemos levantar un altar de confesión y decirle, Señor, te confieso mi pecado, te pido perdón y me arrepiento. Gracias, mis hermanos, que Dios nos bendiga a todos en esta noche. De verdad ha sido una hermosa bendición poder compartir con ustedes. A lo largo de las próximas semanas vamos a estar hablando de otros tipos de oración que la Biblia nos manda, que nosotros debemos practicar como parte de nuestro devocional, como parte de nuestras disciplinas cristianas. Así que Dios nos bendiga a todos, que tengan muy buena noche.